experiencia académica la viví en una institución ubicada en la zona rural del municipio del Tarra, departamento norte de Santander. En el análisis pedagógico y didáctico fue una clase interactiva, dinámica y lúdica. Las estrategias de ambiente de aprendizaje que utilizó la docente, los mapas conceptuales, comprensión de lectura, crucigramas y juegos didácticos. Los modelos pedagógicos que se identificaron: la escuela activa, la humanística y la tradicional. En cuanto a los retos de la educación mediada por tecnología, se evidencia que esta institución educativa, por ser rural y por el contexto geográfico, no conocen el mundo cibernético. No hay equipos de computadores que ayuden al docente y a sus estudiantes conocer e identificar las TAP y las tecnologías de la información y la comunicación. Wilmar, quien realizó su práctica en la institución educativa Bellavista, se usó las estrategias de la pedagogía activa y algo de escuela nueva, por medio de la comprensión de lecturas y de competencias lúdicas y artísticas. Además, contó con la ventaja de que este fuera un colegio campestre, donde se podía dar el contacto más directo con la realidad. No se ve el uso de las TIC en el proceso de educación. En el video de Wilmar, respecto a su visita a la institución educativa Bellavista del municipio del Tarra, norte de Santander, se puede observar cómo hay una interacción permanente de la docente con los estudiantes, donde la escuela activa es el principal modelo pedagógico que se ve, que se observa, con un enfoque humanístico, donde el docente pasa a ser partícipe dentro de la actividad de exploración del estudiante. Respecto a las estrategias de aprendizaje, se ve que utilizan recursos lúdicos apropiados para la edad y los intereses de los estudiantes. Se puede entender que trabajan con un modelo de escuela nueva. Pienso que de pronto por las circunstancias de la institución, por los recursos que posee y por la ubicación sociográfica, no se cuenta con los recursos necesarios para que un docente pueda hacer uso efectivo de las TIC dentro de su proceso de enseñanza. Pienso que este es un factor predominante dentro de la cultura colombiana, en un país donde la educación rural o la educación en ciudades que no son principales se ve un poco limitada al uso de recursos que permitan una interactividad del estudiante con la tecnología. Estamos aquí en las instalaciones del Colegio Ministro de Dios. Vamos a asistir a una clase de educación religiosa escolar con el grado primero. Vamos a escuchar, a presentar la docente. Bueno, mi nombre es hermana Mayra Orozco, soy misionera sierva del Espíritu Santo y presto mi servicio en este colegio con la clase de religión. Vamos a entrar al aula del grado primero. El colegio en que realicé la práctica de observación fue el Minuto de Dios de San José del Guaviare. Este es un colegio mixto con un gran porcentaje de estudiantes que profesan la religión católica. Conté para el desarrollo de esta práctica con la colaboración de la hermana Omaira Orozco Giraldo, misionera sierva del Divino Espíritu, quien da clases de educación religiosa, y con la acogida de los niños del grado primero, un salón con 18 niños entre los 6 y los 7 años de edad. El tema que se trabajó en la clase fue el de la Navidad. El objetivo era crear un ambiente propicio para que los niños y las niñas comprendieran lo que significa la celebración de la Navidad y se prepararan para recibir a Jesús en su corazón. Muy bien. Cuando
entonces, ¿qué vamos a hacer para que Jesús no nazca otra vez ni en Belén ni en un pesebre, sino en nuestro corazón? La hermana Omaira demostró tener un amplio conocimiento y experiencia en la materia de la educación religiosa y la didáctica que aplicó fue la de la pedagogía activa, propiciando la comprensión y la creatividad mediante el proceso de deducción. Los mismos estudiantes fueron construyendo el conocimiento a través de la dinámica pregunta-respuesta. Además, las actividades fueron acciones globales e integrales que llevaron una secuencia lógica. Primero, usó el canto y el movimiento corporal para animar, orar y memorizar algunos de los contenidos de la clase. Luego propició la participación de los estudiantes a partir de preguntas abiertas que los niños iban respondiendo de manera espontánea hasta encontrar la respuesta correcta y a partir de ella realizaba un poco de explicación. Hizo preguntas como ¿qué es la Navidad? ¿Dónde nació Jesús? ¿Qué es un pesebre? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Dónde debe nacer Jesús hoy? ¿Y qué tenemos que hacer para que Jesús nazca en nuestro corazón? Por último, la explicación del tema se sistematizó a través de un ejercicio de coloreado de dibujo impreso que la hermana trajo previamente diseñado. Les permitió expresarse libremente durante el desarrollo de la actividad autónoma, pero sin perder el control de la clase. Para la evaluación utilizó la estrategia de premio-castigo por medio de la utilización de caritas tristes para quienes se comportaron mal y no participaron activamente en la clase y felices para quienes se comportaron bien y desarrollaron las actividades con entusiasmo. Ahora bien, frente al uso de las tecnologías, debo decir que a pesar de que por medio del uso de las TAC los estudiantes pueden crear, aprender, compartir y comunicarse, además de publicar, organizar y gestionar la información, la hermana utilizó la tecnología para la preparación del tema, buscando información, descargando las imágenes del pesebre e imprimiéndolas. Pero dentro del desarrollo de su clase no hizo interactuar a los niños con las tecnologías de la información y la comunicación. La práctica observacional de la hermana Dina Henao se realizó al Colegio El Minuto de Dios en la ciudad de San José del Guaviare. Es una institución de carácter privado con orientación religiosa. Se puede observar que utilizan como estrategia de enseñanza un enfoque conductista y sigue un modelo de escuela nueva con énfasis en los contenidos. Obviamente, por su orientación religiosa, conserva todavía caracteres de la educación tradicional. En el ejercicio o en el desarrollo de esta clase no se observa que haya un uso adecuado de las TIC. Pienso que no sé si serán los recursos que posee la institución o simplemente que el conocimiento, en este caso de la misionera, quien es la que está enseñando, puede que no sea suficientemente alto para hacer uso de la tecnología o de las TIC dentro de la explicación o de la enseñanza del tema de la Navidad. La experiencia de Dina Lucía Henao Mora fue en el Colegio Minuto de Dios, ubicado en la ciudad de San José del Guaviare. Su objetivo, crear un ambiente propicio para que el niño comprenda la celebración de la Navidad de manera lúdica y creativa. La pedagogía activa es el modelo educativo que se evidencia, cuyo fundamento es la comprensión, la experiencia, pero ante todo la articulación y la relación de amistad que debe haber entre los estudiantes y el docente. No se evidencia la implementación de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. La práctica observacional se realizó en el Colegio La Colina, en la institución donde laboró hace 5 años. Se realizó una clase que yo misma preparé para la materia de lengua materna para el grado transición. El Colegio La Colina es una institución mixta, bilingüe de calendario B, con cobertura para estudiantes de estrato 4, 5 y 6, es de carácter privado.
Buenas noches. Hoy vamos a hacer una limonada cardenal. Los siguientes ingredientes son 3 limones, azúcar, un exprimidor, agua, colorante rojo. En el colegio La Colina se considera que el conocimiento se construye haciendo, y la construcción del conocimiento es un proceso intelectual. Cada ser humano es diferente en su forma de sentir, aprender y percibir el mundo que le rodea. La acción requiere sentido cuando forma seres humanos éticos, capaces de ser felices y hacer felices a quienes los rodean. Por lo tanto, se puede entender que el aprendizaje en el Colegio La Colina es un aprendizaje significativo. Este enfoque permite que sea un aprendizaje más real. Se sigue el modelo de pedagogía activa, que está basado principalmente en un modelo de escuela nueva, con aportes de pedagogía por proyectos y un enfoque humanístico permanente. En la clase de lengua materna se perseguía que los estudiantes identificaran un concepto dentro de nuestros estándares, que es la identificación de los textos de proceso, para lo cual se decidió hacer una receta. La receta era una receta de la amistad. Con esto se perseguían objetivos sociales y pues objetivos académicos. Esta actividad intentaba usar las TICs basándonos en un aprendizaje que también se tiene que hacer en casa, para lo cual se utilizó la estrategia de la metacognición como uso de las TIC. Entonces la tarea de los estudiantes era que ellos, en compañía de sus papás, iban a crear una receta loca y tenían que enviar a través de una red social o a través del uso de un WhatsApp la grabación de la creación de esta receta. Que se buscaba que los papás y los estudiantes y los niños, entendieran que la tecnología, específicamente las TICs para los niños, no era un tema vetado, simplemente que se tenía que hacer un uso efectivo de él, y que también perseguía un objetivo académico, como era el envío de una tarea. Los resultados fueron bastante agradables, fueron muy significativos para los estudiantes y expresaron verbalmente que ellos no pensaban que se podía llegar a hacer uso del WhatsApp o de las redes sociales como el Facebook. En el caso de María Fernanda del Colegio La Colina, con su actividad La Receta de la Amistad, se notó el uso adecuado de la pedagogía activa y del constructivismo, ya que los niños ocuparon el primer lugar durante todo el proceso educativo. Además, el aprendizaje se logró por medio del contacto con la realidad. La pedagogía activa piensa en escuelas abiertas, experimentales, y en este caso los niños se experimentaron a través de la elaboración de una receta. Fue una actividad creativa, dinámica, en la que pudieron comunicar, analizar, reflexionar basados en la realidad. Además, la maestra fue simplemente coordinadora del proceso, fue guiando y orientando a los niños, quienes se autoeducaron a través de la recreación de la realidad, participando en ella. El uso de la tecnología se vio sobre todo en la actividad de metacognición, cuando los niños, en compañía de sus padres, crearon y desarrollaron una receta para enviarla grabada a su maestra, y que a la vez esta pudiera ser socializada en la próxima clase. De este modo, a través del uso de las TAT, los niños crearon, aprendieron, compartieron, se comunicaron y publicaron lo que ellos mismos realizaron. En la práctica observacional de María Fernanda Sánchez se evidencia estándares básicos donde el estudiante es el autor principal del aprendizaje.
señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante. De ahí que se articule y se manifieste de manera explícita la teoría educativa sobre el aprendizaje significativo. Además, propone crear un espacio de amistad, de conceptualización, sistematización y metacognición. Respecto a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, se observa un vínculo familiar entre los estudiantes y los padres de familia, donde el objetivo es grabar la experiencia educativa. Se identificó la escuela activa como modelo predominante, además el constructivismo y la pedagogía por proyectos. Construye una barca, Dios dijo a Noé, construye una barca, hecha toda de madera como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos y dadle la gloria a Dios, alzad las manos y alabadle como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos, los animalitos subieron de dos en dos,